La secta del Félix. Willy Camacho. 2006. ¿De dónde viene y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Box Day. Si bien es cierto que la mayoría de las personas recibe un nombre de sus padres, no es menos cierto que también la mayoría recibe otro de su entorno. El nombre que los padres otorgan suele ser producto de largas cavilaciones, consultas a santorales, debates polémicos en reuniones familiares, homenaje a abuelos o antepasados ilustres, en fin, varios métodos cuyo objetivo es el mismo: dotar de identidad al recién nacido. Pero claro, cuando el infante crece, raras veces se ve determinado por el capricho bautismal de sus progenitores, y sus rasgos esenciales, ya sean físicos o psíquicos, son tomados por la gente que lo conoce para rebautizarlo de mejor manera, más adecuada y pertinente. Sin embargo, lo del Cañones es cosa seria. A pesar de que ahora lo conocen como Félix, cuando se cruzó en mi vida me lo presentaron como el Cañones, razón por la cual me es difícil nombrarlo de otro modo. Algo similar les debe ocurrir a aquellos que lo conocieron antes que yo, y más aún a quienes lo conocieron después. No puedo ufanarme de haber sido un gran amigo suyo, cosa que ahora resultaría ventajosa, pero creo que sí llegamos a tener cierto grado de intimidad y confianza, a pesar del poco tiempo que pudimos compartir. No obstante, es muy probable que todos los que lo conocieron en esa época hayan creído lo mismo, pues debo admitir que el Cañones es de aquellas personas que dejan una profunda impresión en quienes lo conocen, y yo no fui la excepción. Posiblemente por eso, y también por la intención de armar un artículo interesante para el periódico en el que trabajaba entonces, cuando me lo volví a topar, luego de varios años sin saber de él, me surgió la obsesiva idea de investigar su vida. Ya que el artículo jamás fue publicado, gracias a las palancas que movió el Cañones, y además, ya que toda mi investigación fue meticulosamente destruida, solo me resta dejar este testimonio de lo que mi nerviosa memoria aún conserva sobre la vida del ahora Félix. Obviamente, la biografía será muy escueta, por lo que estas páginas ya no aspiran a reconstruir la vida de este camaleónico personaje, sino que, más bien, tienen como fin sembrar algunas interrogantes sobre el gran movimiento que ha originado el Cañones. Oficialmente, al menos así figura en el sitio web de la secta, Félix nació el 1 de enero de 1970. Sin embargo, antes de que toda prueba sea destruida, pude verificar un acta de nacimiento correspondiente a Isidoro Humberto Macías Roca, su verdadero nombre, en la que figuraba como fecha de nacimiento el 16 de mayo de 1968. Las razones para la mutación onomástica son muy fáciles de imaginar e incluso aseverar, pues el actual aniversario es uno de los pilares que sostiene la fe de los que fanáticamente siguen al Félix. Durante sus primeros años de existencia, en su familia lo llamaban Humberto, pero ya que ese nombre sonaba demasiado serio como para adjudicárselo a un bebé, a la larga se hizo común decirle Beto. Ya en el colegio, por lo que me comentaron algunos de sus condiscípulos de entonces, en gran parte debido a su personalidad juguetona, sin dejar de considerar cierto parecido físico, dado que estaba de moda el show de los Muppets, se asoció el sobrenombre familiar al del muñeco homónimo, lo que derivó inevitablemente en un nuevo apelativo, sin que pudiese hacer algo para impedirlo, o más bien intentándolo y por ende haciendo evidente que el nuevo apodo le disgustaba, sus compañeros comenzaron a llamarlo Muppet. Rebautizado de tal forma llegó a su adolescencia, momento en el que, probablemente porque al Muppet ya no le dio la gana de seguir aceptando que lo llamasen así, decidió, por primera vez, cambiar de vida. Claro que a esa edad, un cambio de colegio basta para ejecutar tan drástica decisión. No obstante, temiendo que la experiencia se repitiera, se presentó a sus nuevos compañeros desde el primer día de clases como Isidoro, sin prever que a las pocas semanas asociaría su nombre con el de un personaje de cómic argentino, de tal forma que pronta e irremediablemente le adjudicaron un nuevo mote, el Cañones. ¿Acaso dicho sobrenombre haya sido de su agrado? Pues al parecer no hizo nada por desligarse de él, ni siquiera cuando ingresó a la universidad, que fue precisamente el lugar donde lo conocí. La primera vez que tuve contacto con él fue en una tertulia literaria, y debo decir, nuevamente, que me impresionó bastante. El Cañones estudiaba auditoría, lo cual de mi parte ya implicaba un prejuicio, mismo que, sin embargo, fue desbaratado cuando pidió la palabra y leyó algunos de sus poemas. No puedo afirmar ser un gran lector de poesía, es más, ni siquiera me gusta ese género, pero sus versos me parecieron dotados de una fuerza extraordinaria. Quién sabe si este efecto fue más producto de su bien timbrada voz, carente de poses, que con naturalidad imprimía un ritmo cadencioso a la lectura. Entre paréntesis,
A pesar de lo conmovido que me dejaron sus poemas, al poco tiempo ya no podía recordar ni un solo verso. Pero lo que me resulta extraño es que un par de años después, cuando leí prácticamente obligado por cumplir con un requisito académico, el poemario de cierto bate peruano muerto en París, sospechosamente mi memoria liberó algunas imágenes de aquella tertulia. En fin, luego de la lectura, también opinó sobre varios autores, muchos de los cuales nadie había escuchado nombrar, provocando la admiración general por semejante despliegue de cultura y erudición. Ahora sospecho, y hasta me arriesgaría a afirmar, que tales autores jamás existieron. A partir de esa velada, ya encandilado por su destreza retórica, amén de haberme picado la curiosidad por leer alguno de los desconocidos libros que él presumía tener, traté de coincidir en cuanta reunión fuese asegurada la presencia del Cañones, la cual, probablemente porque todos buscaban lo mismo, era condición suficiente para asegurar una masiva concurrencia. Obviamente, poder dialogar con él era poco menos que imposible, pues siempre estaba rodeado de un nutrido círculo de encandilados, ávidos por escuchar sus palabras, de tal modo que lograr su atención, provocarle una sonrisa o recibir su saludo podía ser calificado, cuán ridículo me parece ahora, como un honor. Y precisamente así me sentí, honrado, cuando él comenzó a tener cierta deferencia conmigo, y despistando al grupo, me llevaba donde hubiese algo de privacidad para contarme más detalladamente sus teorías. Quién sabe por qué motivos pude haberle provocado simpatía, pero así fue que comenzamos a entablar algo que probablemente hubiera derivado en una verdadera amistad, de no haber sido por su abrupta desaparición. En las pocas charlas privadas que pude mantener con él, trató de explicarme su confusa teoría sobre el estilo. El estido no es un neologismo, me indicó. Tampoco es una palabra mal hablada. El estido es un verbo que encierra una forma de concebir el universo. Muchas cosas se han estido desde la creación del mundo. El mismo mundo se ha estido, el país se ha estido, el hombre se ha estido. El estido lo explica todo, me aseguró el Cañones, pero simultáneamente también encierra un gran misterio. Nuestra función, es decir, la función de los universitarios, o para ser más específico, la función de los intelectuales jóvenes, es descifrar el misterio del estilo. Si tenemos éxito, sabremos el porqué de todo. No habrá secretos que impidan al ser urbandino hacerse de un saber universal. También me explicó su particular concepción del habitante de las urbes andinas, pero de eso prácticamente no recuerdo nada, salvo una extraña paradoja. El urbandino, me explicó, es un ser melancólico, pero su melancolía es alegre, o si lo quieres ver de otro modo, posee una alegre melancolía condicionada por el diálogo que entabla con el paisaje. Yo no le entendía nada, no tanto por burro como por ebrio, y si hasta el día de hoy recuerdo lo del estido, es porque siempre había escuchado esa palabra creyendo entender su significado, hasta que la teoría del Cañones me hizo caer en la realidad de mi ignorancia, más por no entenderla que por aceptarla. Cuando su popularidad estaba en pleno ascenso, sin que nadie supiese dar razón alguna, el Cañones desapareció del mapa. 5 años después, y a propósito, cuando realicé la investigación, muy poco pude averiguar sobre esos 5 años de la vida del Cañones. Aunque no puedo aseverar que el dato sea correcto, al parecer vivió ese lustro con un japonés ermitaño que habita una choza lindante a un camino prehispánico que conduce a los valles subtropicales. Para tratar de confirmar esa referencia, me trasladé hasta la vivienda del ermitaño, de donde regresé con poca información y muchas ampollas, pues luego de la brutal caminata me topé con algo que, a pesar de ser completamente presumible, no había considerado en absoluto. El japonés no me entendía nada, y lo mismo me ocurría a mí. Pero lo que me hizo sospechar que el Cañones efectivamente había convivido con ese solitario y desconfiado nipón fue que, cuando pronuncié la palabra estido, el japonés abrió los ojos más allá de sus posibilidades físicas y en un español aceptable me dijo, váyase a la mierda, tras lo cual se encerró en la choza y no volvió a salir más. Como decía, 5 años después, en medio del alboroto que vivía la ciudad, no solo por los triunfos de la selección de fútbol, sino también porque se debía elegir un nuevo presidente, un grafiti me llamó la atención. Se ha estido el secreto. La frase, escrita con caligrafía de párvulo, estaba firmada por un hasta entonces desconocido Félix. Prestando más atención a las paredes citadinas, me di cuenta de que las frases que aludían al estilo competían, en cantidad, que no en colorido, con la propaganda de los partidos políticos. Aunque el nombre no coincidía, yo sabía que el Cañones estaba detrás de las inscripciones callejeras. Para ese entonces, yo hacía mis primeras armas como periodista cubriendo la sección policial en un diario amarillista, labor que, pese a no ser de mi agrado, conllevaba la ventaja de conseguir buenos contactos en la institución del orden. Recurriendo a ellos,
pude obtener la dirección del que había estado garabateando la ciudad, el tal Félix. Ni bien recibí el dato, me encaminé al lugar con prisa ansiosa, seguro de reencontrar al viejo Cañones. A escasas cuadras del templo que congrega la festiva fe de los vecinos del barrio más próspero de la ciudad, solo gente con gran poder adquisitivo vive en esa zona, en un vetusto conventillo que contrasta sin desentonar con las modernas construcciones circundantes, el Félix ocupaba un cuartucho de 3x3, en cuya única ventana la ausencia de vidrio había sido solucionada con un nylon desgarrado. Sobrecogido por tal miseria y de antemano, sintiendo una pena solidaria, débilmente toqué la puerta, dándole tan solo 2 golpes, pues antes del tercer coscorrón fue abierta por un tipo que no coincidía en lo más mínimo con el recuerdo que mi memoria guardaba del desaparecido amigo. El Cañones, como yo lo recordaba, era de mediana estatura, con un rostro sin ningún tipo de exageración, ni gordo ni flaco. Es decir, era un sujeto totalmente común, de aquellos que pasan desapercibidos en cualquier lugar, con la excepción, en su caso, de que cuando comenzaba a hablar la cosa cambiaba. El Félix que me abrió la puerta era bastante petizo, casi enano. Tenía una cabeza desmedida que parecía estar ligada al tronco sin la mediación del cuello, y además era visco. Sí, señor, ¿en qué puedo servirle? Me dijo amabilísimamente. Estoy buscando al Félix, le contesté. Pues ante usted lo tiene, presto a serle útil en la medida de mis humildes posibilidades. Creo que línea hacia arriba, y ahí se menciona mi carácter prejuicioso. Pues bien, escuchar semejante verborrea de alguien a quien yo a priori apenas consideraría capaz de balbucear el castellano, no solo me sorprendió, sino que, y lo digo con mucha vergüenza, me provocó un ataque de risa que esforzadamente pude calmar pellizcando con brutalidad mis brazos, antes de que las carcajadas brotaran incontrolables. Disculpe, creo que me equivoqué de dirección, le dije. En realidad busco al Cañones. ¿Cañones? Expresó haciendo un gesto reflexivo. Interesante sobrenombre, pero no conozco a nadie que responda a tal apelativo. Con la intención de despedirme y correr a la calle para reír a mis anchas, ya solo por confirmar mi error, casi inconscientemente le pregunté, ¿usted tiene algo que ver con los grafitis que mencionan al estilo? Su rostro se iluminó. Esbozó una sonrisa careada que denotaba orgullo supremo y sacando pecho contestó, sí, en parte sí. Esa respuesta hizo que los pellizcos fuesen innecesarios, pues el aire de soberbia con que le expresó, opuesto completamente a su previa humildad, desbarató mi prejuicio y activó mi curiosidad. ¿Cómo que en parte? Inquirí. Bueno, dijo, si le interesa, hágame el favor de pasar a esta humilde morada, que con el mayor agrado trataré de responder a todas sus inquietudes. Entré en el cuartucho y me senté en la cama, ya que no había otro lugar para hacerlo. En parte, continuó, porque no soy el único Félix de esta ínclita ciudad, ni tampoco del mundo. Soy apenas uno de los eslabones de la inmensa cadena que el maestro, loada sea su sabiduría, ha tenido a bien construir. ¿Y quién es ese maestro? El maestro es el primer Félix, el auténtico, el inmaculado ser que ha develado el secreto del estido. Obviamente, inferí que de quien me estaba hablando no podía ser otro más que el Cañones. Entonces le dije, creo que estoy buscando al maestro. Hermosa búsqueda, pero infructuosa, advirtió el visco, pues el maestro es el único ser que busca. Si el maestro tiene la intención de encontrarlo, tenga por seguro que así será. Pero usted no me puede decir dónde ubicarlo. Lo siento, estimado desconocido, pero nadie puede saber tal cosa, ni siquiera nosotros, los elegidos. ¿Elegidos? Expresé intrigado. Sí, elegidos, me confirmó. Elegidos por la inmensa sabiduría del primer Félix. ¿Sabe? A mí me encontró hace un año, luego de buscarme toda una vida, porque yo soy uno de los elegidos para aportar el secreto y hacerlo conocer, es decir, para hacer que el secreto deje de serlo. Comencé a sospechar que ese Félix Visco estaba medio pirado, pero mi intuición me decía que algún contacto tuvo que haber tenido con el Cañones, por lo que le seguí la corriente con la esperanza de conseguir algún dato que me ayudase a dar con su maestro. ¿Y por qué lo habrá elegido usted? Por mi innata capacidad de ver doble, me respondió. Hasta que el maestro me encontró, yo era conocido como el bizcocho. Le digo esto para que se dé cuenta lo cruel que puede ser la humanidad con las personas que tienen algún defecto físico. Pero esa crueldad es producto de la ignorancia, pues en primer lugar no saben el secreto del estilo y en segundo no saben que hasta nuestros defectos, o principalmente ellos, tienen una función que va más allá de lo evidente. Y en su caso le pregunté, ¿cuál es la función? Ya le dije, y hasta es obvio, mi querido desconocido, yo veo doble. Usted en este momento solo puede distinguir un Félix.
En cambio yo estoy observando dos desconocidos. Eso me obliga a pensar el doble, porque si no, yo no podría discernir quién de ustedes es el real. En otras palabras, mi directo desconocido, gracias a que veo doble, cuestiono la realidad, pues del par de imágenes que mis ojos perciben, jamás puedo afirmar, sin antes realizar un profundo análisis, cuál es la verdadera. Después de una hora de preguntas y respuestas que no me dieron ninguna pista y solo me provocaron un agudo dolor de cabeza, me despedí de ese Félix, convencido de su locura. Hasta pronto, apreciado inquieto desconocido, me dijo cariñosamente. Y no pierda su tiempo buscando al maestro, alabado en su sapiencia infinita. Solo déjese encontrar. Con semejante experiencia, decidí, por higiene mental, olvidarme del estilo, del Félix, del Cañones o cualquier locura afín. Es decir, decidí dejar de buscar, cosa que ahora me da rabia porque sin querer queriendo le hice caso al visco. El caso es que pasaron 9 años de aquello, hasta que un mal día, mientras buscaba alguna novedad en las casetas de libros usados, escuché una bien timbrada voz, carente de poses, que me llamaba por mi nombre. Volteé instintivamente y me topé con el Cañones. Me abrazó efusivamente, como si estuviese reencontrando a un hermano perdido, y sin darme tiempo para decir algo, me llevó del brazo a una cantina cercana, donde luego de ubicarnos en una mesa, aplaudió con violencia un par de veces para captar la atención del mozo y ordenar dos frías. Qué bueno encontrarte, me dijo. Hace tiempo que te buscaba. A decir verdad, le confesé. Algunos años atrás también traté de ubicarte. Sí, me enteré de eso, pero todavía no era el momento propicio para vernos. ¿Y qué fue de tu vida? ¿Por qué desapareciste? Necesitaba estar solo, me contestó. Tú sabes, tenía que descifrar el misterio del vestido. ¿Y cómo te fue? Ya no existe el misterio, respondió. Ahora todo es claridad. Así, entre cervezas, cigarrillos y cumbias, sin abundar en detalles, el Cañones me contó lo que había estado haciendo los últimos años. Cuando investigué su vida, apenas pude confirmar algunas cosas. Según él, viajó al Japón y vivió allí casi un lustro, regresando luego para reunir a todos sus Félix en un pueblo del altiplano, donde convivieron casi 2 años hasta que los vecinos del lugar comenzaron a sospechar que algo raro había en esa secta y prestando oídos sordos a cualquier intento de explicación, los echaron de la comunidad empleando todo su poderío lítico. Entonces se separó de su séquito y emprendió un peregrinaje milimétrico por toda la ciudad, buscando hombres fiables que pudiesen acompañar a los elegidos en la cruzada que pronto habrían de comenzar. ¿Qué cruzada? ¿Qué elegidos? Le pregunté. Con calma me fue contando todo, cómo había conocido al bizcocho y a otros 7 tipos de lo más extraños, cómo habían creído en él y lo habían rebautizado. Eran artilleros, borrachos perpetuos, me indicó, pero me acogieron como a un hermano. Yo no me quejaba de nada, ni del frío ni del hambre, y siempre les brindaba una sonrisa, así que me comenzaron a llamar el feliz. Poco a poco les fui comentando mi teoría sobre el estilo, y para sorpresa mía, la comprendieron e hicieron valiosos aportes. Respetaron mis momentos de silencio, mis días de mal humor y mis manías, sin perjudicar en lo más mínimo mis profundas cavilaciones. Luego los dejé y me fui de la ciudad para poder abstraerme del mundo y así dilucidar de una vez por todas el misterio que tanto me afligía. Cuando lo logré, volví de inmediato, pero ellos ya no estaban juntos y me fue difícil reunirlos de nuevo para revelarles el secreto. El efecto de tal conocimiento fue tan poderoso que prácticamente de la noche a la mañana cambiaron de vida y se alejaron de los vicios. Entre todos trazamos un plan para difundir el secreto, sentando las bases de lo que hoy por hoy ya está en marcha. Con la estrategia diseñada, considerando demasiado pretencioso llamarme el feliz, les dije que mejor sería un nombre más humano, menos mítico, más cercano al entendimiento del pueblo. Todos aprobaron mi sugerencia y tras algunas horas debatiendo la cuestión me rebautizaron como el Félix, el primero, el auténtico. Sin embargo, les aclaré que todos éramos el Félix, pues luego de conocer el secreto dejan de ser necesarios los nombres que distinguen, ya que el saber del estilo nos conecta indisolublemente a todos, nos vuelve un solo ser. Así más o menos me contó el Cañones o el Félix, pareciéndome todo muy coherente, sobre todo supongo porque ya habíamos consumido 8 cervezas. Más le pedía, dime más. Él decía, y yo como ope, impresionadísimo, le escuchaba con la boca abierta. La cruzada, clamaba, contame de la cruzada, porfis. La cruzada contra la ignorancia, me dijo, contra el velo que ha erigido el misterio, contra el secreto que ha impedido al urbandino conocer la verdad del vestido. ¿Y cuál es el secreto? Pregunté casi llorando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todo a su tiempo, me calmó, todo a su tiempo. Primero debes demostrar que eres capaz de servir a nuestra causa. ¿Y qué debo hacer, patrón?
Tú eres periodista, tienes cierto prestigio, por lo que no te será difícil difundir noticias sobre nuestro proyecto, tratando obviamente de que el pueblo llegue a tener una opinión favorable y así sea más asequible inculcarle nuestros postulados antes de revelarles el secreto. En ese punto de la charla ya habíamos vaciado unas 15 botellas de cerveza, cantidad suficiente para hacerme decir sí a cualquier cosa. Con la propuesta aceptada, al día siguiente nos encontramos de nuevo, tal como habíamos pactado. Mas como yo ya no tenía alcohol en la cabeza, las sandezas que la noche previa me habían cautivado, entonces solo me provocaban risa. Tanto que estuve a punto de decirle, borracho estaba, no me acuerdo. Pero mi malsana e interesada curiosidad hizo aparición para impedírmelo. No podía dejar escapar lo que me parecía iba a convertirse en un espléndido reportaje. De ese modo me metí a investigar su vida. Investigación que me demandó casi 2 años y que se esfumó con la nada cordial visita que un grupo de seguidores del Félix me hizo. Como el Cañones no es ningún tonto, a las primeras de cambio ha debido percatarse de mis verdaderas intenciones. Así desapareció de mi vida, al menos por un tiempo, sin dejar rastro que yo pudiese seguir para dar con su paradero. Seguramente otros periodistas aceptaron su propuesta, porque de la noche a la mañana la prensa le dio una cobertura extraordinaria a la secta del Félix. Ahora, 2 años después de eso, ya todos saben de él y de su proyecto. Se ha hecho de un poder impresionante, pues varios políticos, policías, militares y empresarios han recibido el secreto, incorporándose al séquito del maestro. De hecho, conozco a muy pocas personas que no simpaticen con la secta, probablemente por su amplio espíritu ecuménico, ya que no exige dejar religiones, sino simplemente aceptar el secreto y los postulados, de tal suerte que los del Félix están por todas partes. Los hay católicos, protestantes, judíos, musulmanes, mormones, cristianos y ateos. Farsante o no, debo reconocer que el Cañones o el Félix tiene un carisma impresionante e incluso alguna genialidad. No hay lugar en el que la secta deje de ser tema de conversación. Se arman seminarios y debates sobre el secreto del estido. Todo aquel que lo conoce asegura que ha transformado su vida. Según unas estadísticas a las que tuve acceso recientemente, de cada 10 niños que nacen, 8 son bautizados con el nombre de Félix. A este paso, en pocos años el secreto del estido habrá logrado informar a la mayoría de los urbandinos, no solo en nombre, sino también en pensamiento. Y esto no quiere decir que las idiosincrasias e ideologías individuales se estén perdiendo, sino que todas ellas ya tienen un común denominador. Han aceptado y creído en el secreto. Personalmente, considero que las cosas en esencia no han mejorado mucho, y esto probablemente se debe a que los postulados de la secta no tienen el matiz de mandamientos o reglas, sino que más bien son lo suficientemente ambiguos como para permitir cualquier interpretación personal. Así, por ejemplo, no ha dejado de haber prostitutas, incluso podría afirmar que han proliferado, dada la inusual y amplia oferta que se puede apreciar en los diarios, lo cual seguramente se debe a que, como me contó una haciéndome perder toda excitación, el secreto del estilo me ha hecho comprender que no soy una pecadora, sino una samaritana. Ahora ya no siento asco al acostarme con cualquiera, más bien lo disfruto porque sé que estoy haciendo el bien. Los robos también han aumentado. Cuando indagué el por qué, uno de mis antiguos contactos en la policía me explicó que el secreto del estilo les había mostrado la verdad de la vida. El mundo es un chiquero desigual, me dijo. Hay chanchos que comen maíz y otros que comen mierda, por lo que los ladrones no hacen más que un encomiable esfuerzo por tratar de equilibrar la balanza. Así que nosotros, como buenos preservadores del orden, obviamente el del estilo, pensé, no vamos a detener tan loable labor. Por mi parte, hasta ahora no he podido entender el secreto y creo que jamás podré hacerlo, no tanto por falta de seso como por estar casi convencido de que, aunque todos lo cuentan, no ha dejado de ser secreto, porque nadie en realidad lo sabe. Todos tienen una versión distinta. El estido, me dijo un primo felixista, solo entiende del pasado, pues solo en él se conjuga. Por eso el estido nos permite detener el tiempo y así corregir cualquier error en nuestras vidas. Y entonces le dije, ¿por qué no has corregido tu divorcio? El divorcio fue la corrección, me contestó ufanamente. El error fue el matrimonio. Por su parte, un panadero felixista me explicó que el estido solo era una metáfora gastada, una metáfora superior, que a su vez respondía a un mecanismo metonímico que vinculaba una sinécdoque con una alegoría. ¿Cómo? Le pregunté azorado. Como te he dicho, respondió, así de facilito. Un docente, felixista también, me reveló con soberbia mal disimulada que el estido era un anagrama. ¿Y se puede saber de qué? Le pregunté. Obviamente es un anagrama de sentido, me contestó altanero. Pero estido no lleva N, le repliqué indignado, a lo que me respondió todo suelto de cuerpo. Es que la N se ha estido.